Me pareció importante incluir este apartado porque algunas de las personas que tienen ansiedad también pueden tener ataques de pánico. Vamos a ver qué es un ataque de pánico y cómo afrontar esa situación, que van a darse cuenta que es muy similar a lo que pueden hacer en el caso de una crisis de ansiedad, pero también vamos a incorporar otra técnica que antes simplemente se las mencioné, que tiene que ver con la técnica de los 5 sentidos. Entonces, ¿qué sería un ataque de pánico? Bueno, es un episodio repentino de miedo intenso que genera una reacción fisiológica sin que exista un peligro real que lo cause. ¿Sí? Generalmente los ataques de pánico suelen aparecer en contextos de mucha presión o de altos niveles de estrés. En el caso de las personas que tienen una fobia a algún objeto o alguna situación, ¿sí? Cuando se exponen a ello, el ataque suele ser algo esperado, en el sentido de que si yo le tengo fobia a las víboras y voy a hacer una expedición por la selva, estoy advertida que puede ser que me cruce con una víbora y que a continuación pueda experimentar un ataque de pánico. La persona que sufre de alguna fobia lo que hace es tratar de controlar y de evitar situaciones en las que se podría generar esta escalada del miedo al pánico. Y justamente este intento de control es el que paradójicamente lleva a la pérdida de control. Muchas veces les había mencionado esto, que las personas que viven con ansiedad se jactan de ser muy buenas planificando y anticipándose a resolver situaciones que podrían llegar a ocurrir, pero en realidad lo que están buscando es controlar todo lo que pasa. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar esta forma de pensar, esta forma de actuar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar que estamos con el chip de yo quiero controlar todo, yo puedo controlar todo, porque eso es falaz, eso no es real. Entonces, una vez que aceptamos que eso no es así y conectamos con esa idea, bueno, vamos a empezar a poner los esfuerzos para darnos cuenta que eso no es viable y amigarnos gradualmente con la idea de que es mucho más liviano ir resolviendo situaciones que todo el tiempo estar armando un abanico de cientos de miles de escenarios de cosas que podrían llegar a pasar y de cosas que podría llegar a hacer en caso de que esos escenarios se den. Entonces, decíamos que en el caso de las personas que tienen una fobia, el ataque de pánico es algo que se puede prever. Pero en muchos otros casos los ataques de pánico pueden aparecer de forma súbita, ¿sí? Inesperada. En estos últimos casos, ¿sí? No se identifica una causa con facilidad que es la que está dando origen a este ataque. A lo mejor en un primer ataque sí se puede identificar qué fue lo que lo desencadenó, pero después de las experiencias de pánico, el organismo ya deja de necesitar de estímulos externos para que todo esto tenga lugar. ¿Sí? Es como que esta situación se incorpora, si los pensamientos se empiezan a afianzar y ya no es necesario estar expuesto a un estímulo en particular para que todas estas reacciones tengan lugar. Esto puede resultar, por un lado, un poco desalentador, pero por otro lado, es trabajar sobre eso es la clave para empezar a desactivar e incluso impedir que tengan lugar esos ataques de pánico. Entonces, de esto se desprende que no existen causas determinadas para experimentar un ataque de pánico, ¿sí? Sin embargo, hay diferentes factores que pueden llevar a las personas a experimentar estos episodios, como pueden ser ciertos estilos de vida muy demandantes, con mucha exigencia, o la tendencia y la predisposición a tener pensamientos negativos, pensamientos catastróficos de manera continua. Como veíamos antes, es muy común observar que las personas tienden a evitar las situaciones o los lugares en los que tuvo lugar el ataque. Y eso realmente suele complejizar mucho más el cuadro, porque imagínense que una persona tuvo un ataque de pánico en el colectivo. Entonces, a partir de ese momento no quiere viajar más en colectivo. Después tiene un ataque de pánico yendo al trabajo, no quiere más al trabajo. Tiene un ataque de pánico en la facultad, no quiere estudiar más. Entonces, lo que va pasando es que se empiezan a establecer diferentes barreras, diferentes limitaciones, al punto que la persona no quiere
salir de la casa y tampoco eso la protege, porque no está exenta tampoco de tener un ataque adentro de su casa, porque recuerden que el estímulo que desencadena todo esto no es algo externo, sino que es algo interno. Entonces, puede pasar realmente en cualquier contexto. ¿Y qué es lo que podemos hacer para afrontar un ataque de pánico? Como les decía, bastante similar a lo que pasa en un cuadro de ansiedad. Lo primero sería que ustedes puedan buscar un lugar calmo, ¿sí? Si esto, por ejemplo, te pasa en la oficina o en un lugar con mucha gente, yo lo que te sugiero es que salgas del lugar en el que aparecieron los síntomas propiamente dichos, ¿sí? En lo posible, ir a buscar un lugar que esté un poquito más tranquilo, algún lugar de repente que circule más el aire o estar cerca de una ventana. Si no es posible, te sugiero que vayas al baño, ¿sí? Para estar un poco más aislado del ruido ambiental. Te sugiero que si tenés accesorios, si tenés aros, si tenés collares, si tenés anteojos, que te los puedas sacar. Si tenés algo que te está apretando en ese momento, por ejemplo la ropa, que puedas desabrocharte, si tenés una camisa, si tenés un pantalón, para poder empezar a aliviar, ¿sí?, la presión que uno está sintiendo en el cuerpo. Si tenés posibilidad de regular la intensidad de la luz, bajar un poco, ¿sí?, para tener menos estimulación. Y en el caso de tener posibilidad de escuchar música, algo un poquito más relajante o alguna canción que nos conecte con algún recuerdo placentero, también sería importante hacerlo. Controlar la respiración, como habíamos visto antes, es el ABC de la cuestión, porque recuerden que frente a una situación de peligro hay una redistribución del oxígeno, ¿sí? Pasa a los músculos que necesitarían huir o luchar. Entonces, uno puede sentir esta sensación de falta de aire, la sensación de ahogo. Entonces, cuando uno empieza a hacer las respiraciones conscientes, las respiraciones pausadas, ¿sí?, esto empieza a disminuir un poco toda la aceleración y la reacción fisiológica. Recuerden, respiraciones diafragmáticas, inhalo por la nariz, lo llevo a la panza y después exhalo. A practicarlo también, porque generalmente solemos hacer otro tipo de respiraciones, que es llevando el aire al pecho. Bueno, estas respiraciones está bueno hacerlo la cantidad de veces que ustedes necesiten hasta que sientan que algo de esto, ¿no?, de toda la sintomatología que están sintiendo, se empieza a desactivar. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto de las autoinstrucciones o las frases tranquilizadoras, ¿sí?, que las pueden tener escritas en algún lado, se las pueden repetir internamente? Voy a estar bien, esto va a pasar, son solo unos minutos, es un ataque de pánico, quédate tranquila, no es una ACV, no es un infarto, ¿sí? Que nosotros podamos pensar todo esto, poner esta voz interior, lo que va a hacer que nosotros empecemos a competir, ¿sí?, con los pensamientos automáticos que estamos teniendo en este momento, que nos llevan a interpretar erróneamente lo que está pasando, ¿sí? Que nos vamos a morir, que estamos enloqueciendo, ¿sí? Entonces es muy importante poder darnos calma en esos momentos. Quienes tienen ataques de pánico suelen querer controlar todo, y el momento del ataque no suele ser la excepción, pero es cuando más tenemos que aceptar lo que estamos pasando, ¿sí? Que nuestro cuerpo está teniendo un exceso de tensión y que nuestro cuerpo necesita poder descargar todo eso, y lo hace mediante cambios fisiológicos que se dan de manera automática. Realmente querer controlar los latidos del corazón, querer controlar sensaciones de hormigueo en nuestro cuerpo, no nos van a llevar a nada, todo lo contrario. Tenemos que entender que lo que está pasando es algo totalmente normal, nuestro cuerpo percibió un peligro y está tratando de protegernos, y nosotros tenemos que acompañar, ¿sí?, con la mayor calma posible a eso que está pasando. Yo sé que es muy difícil, porque aparte es muy desagradable estar experimentando todo eso, pero no tiene ningún sentido ya a todo eso desagradable seguir sumándole cosas que nos impidan la desactivación del cuadro. Entonces, como les decía, digo, hay mucha tensión que uno está sintiendo en el cuerpo, y es importante dar lugar a que lentamente el cuerpo lo pueda ir descargando, ¿sí? Obviamente esto es lo que uno puede hacer en el momento del ataque de pánico, ¿sí? Pero la idea es, cuando ustedes hacen una consulta en el ámbito de la terapia,
poder buscar otras alternativas para ver cómo lidiar con estos aumentos de tensión, cómo lidiar con el estrés, porque todo lo que uno no termina procesando después termina yendo al cuerpo, ¿no? Porque mente, cuerpo, todo parte de lo mismo, está todo muy interconectado. Entonces, todo lo que uno no termina elaborando puede terminar haciendo síntoma y puede terminar en este ataque de pánico. Entonces, todo esto son herramientas que uno puede implementar en el momento del ataque, pero hay muchas cosas que uno puede hacer para prevenir y anticiparse para que esto directamente no pase. Acuérdense de la importancia de poder contactar en esos momentos con algún familiar, con algún amigo, con la pareja, para que los ayude a calmarse en esos momentos, para que los ayude con las técnicas, ¿sí? Y que el momento se pueda transitar de una manera un poco más llevadera posible, por decirlo de alguna forma. También pueden usar la técnica del frío, ¿sí? Puede ser con el hielo o con algo que también le genere este choque térmico en el cuerpo. ¿Sí? Porque también les puede ayudar con la sudoración, ¿sí? Si empiezan a transpirar en esos momentos, les va a permitir ventilarse y también esto de el choque de frío en el cuerpo, así inesperado, hace que uno se conecte mucho más con el presente, con el aquí y ahora, que es lo que está pasando. Y hablando de aquí y ahora, les voy a presentar una nueva técnica, ¿sí? Que al principio suele sonar un poco extraña, ¿sí? Pero es una técnica bastante sencilla de implementar y es muy efectiva. Va en la línea un poco del concepto del mindfulness, de estar centrado en lo que está pasando aquí y ahora, porque se acuerdan que uno con la cabeza se va a un futuro inexistente y eso es lo que empieza a desencadenar toda esta sensación fisiológica. Entonces el concepto es poder atarse, ¿sí? Al presente, centrarse en el ahora. ¿Sí? Esta técnica del grounding se traduce como conectarse con la tierra, aterrizar, ¿sí? Por esto que les digo que la idea es centrarse en el ahora. También es conocida como la técnica del 5-4-3-2-1 y si la recuerdan de ese nombre, a lo mejor les resulte más fácil a la hora de implementarla. Y de lo que se trata es de activar exactamente los 5 sentidos, porque no hay nada que nos conecte más con el presente que lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que saboreamos. Entonces, hay distintas variantes, ¿sí? Que uno puede usar, yo les voy a explicar algunas, pero básicamente todos apuntan a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar 5 cosas alrededor nuestro que, por ejemplo, sean de color negro o 5 cosas que empiecen con la letra C. Cuando voy buscando eso, los puedo enumerar en voz alta o si hay gente alrededor, los puedo nombrar internamente. ¿Sí? Entonces empiezo, miro alrededor y empiezo a buscar cable, computadora, celular, ¿sí? Así 5. Vamos a buscar activar el tacto tocando 4 cosas, 4 objetos, lo que uno tenga a mano. ¿Sí? Puede tocar el escritorio, el pelo, la ropa que uno lleva puesta, etc. Vamos a poner atención a 3 cosas que podamos oír, ¿sí? Escuchar alguna música linda puede ser una primera opción, si no uno puede generar esos ruidos, por ejemplo, uno puede mover los dedos sobre la mesa, si uno está cerca de una ventana puede abrir para escuchar el ruido, no sé, de los autos pasando, por ejemplo. Después vamos a activar el olfato y vamos a tratar de buscar 2 aromas que dentro de todo sean placenteros, agradables para nosotros. Podemos olernos la muñeca si por ejemplo tenemos perfume, podemos olernos el pelo si nos bañamos, o algo que tengamos cerca, a lo mejor hay algún difusor, lo que ustedes puedan. Y por último vamos a saborear algo, ¿sí? Preferentemente que sea algo rico, que les guste, un caramelo que tengan cerca, un chicle, un chocolate, lo que ustedes quieran. Si ustedes a menudo suelen tener ataques de pánico, está bueno que se puedan anticipar, ¿sí? Y conociendo esta técnica, que puedan tener en la mochila, en la cartera, ¿sí? Distintos elementos que puedan facilitar implementarla, ¿sí? Pueden tener de repente un caramelo, pueden tener, perdón, algún perfume,
o alguna textura que les guste. Hay personas que usan la pelotita, conocen antiestrés, entonces que les sirve como para descargar tensión en ese momento. Y cuando termina el ataque de pánico, ¿sí? Cuando ustedes ya volvieron a la calma, pero sin que haya pasado mucho tiempo después del ataque, la sugerencia es que puedan escribir todo lo que pensaron en ese momento y lo que verdaderamente pasó. ¿Sí? Porque una cosa es el mundo de los pensamientos y otra cosa es el mundo de la realidad. Y en momentos de mucha tensión, de mucho estrés, a veces uno no tiende a diferenciarlos, se mezclan. Entonces, en el momento del ataque de pánico, uno piensa que está enloqueciendo, que se va a morir y que le está dando un ataque al corazón, bueno, etc. Entonces, uno escribe todo lo que fue pensando en ese momento y después qué fue lo que pasó. Estoy viva, estoy bien. Fueron 15 minutos en donde la pasé muy mal, en donde pensé que todo eso iba a ser real, pero finalmente no pasó, ¿sí? Entonces, eso nos sirve, ¿sí? Para mostrarle a nuestra mente que nada de lo que nosotros pensamos e imaginamos que iba a pasar terminó pasando. Porque eso es algo de lo que después tenemos que capitalizar para que en caso de que después volvamos a tener una situación similar, podamos recordar que esto ya lo pasamos y que no nos morimos. Porque no es lo mismo pensar y tener la seguridad de que nos vamos a morir a entender que es una idea, es un pensamiento, es algo que genera nuestra mente en un momento de mucha tensión y de mucho estrés. Y como les decía, estas cuestiones son para que ustedes puedan implementar en el momento propiamente dicho del ataque. ¿Sí? Pero si ustedes están experimentando estas situaciones, la idea es que puedan hacer una consulta con un profesional de la salud mental, porque hay muchas cosas que se pueden hacer para trabajar, ya sea de los pensamientos, como estuvimos viendo antes, hay técnicas para el manejo del estrés, la regulación de las emociones. Entonces, si uno encuentra otra forma de elaborar, ¿sí? Lo que está llevando al ataque de pánico, entonces uno puede impedir que el cuerpo reaccione de esa manera. Así que de esta manera cerramos este capítulo.